En la primavera de 1944, un avión sin hélice cruzó los cielos de Baviera a una velocidad que ningún piloto aliado había visto jamás. No era un rumor. No era propaganda. Era real, era alemán, y volaba casi 100 kilómetros por hora más rápido que cualquier cosa que los aliados podían poner en el aire. El problema no era que existiera. El problema era que llegó demasiado tarde para cambiar la guerra, pero por muy poco para entender lo que estuvo a punto de ocurrir. Hay que comprender la situación en la que se encontraba la Alemania nazi a mediados de 1944. El Tercer Reich no estaba simplemente perdiendo la guerra. Estaba siendo sistemáticamente destruido desde el aire. Desde 1943, las formaciones de bombarderos pesados aliados, los B-17 Flying Fortress y los B-24 Liberate, penetraban cada vez más profundo en territorio alemán. Atacaban fábricas de rodamientos en Weinfurt, refinerías de petróleo en Ploietti, instalaciones industriales en el Ruhr. La Luftwaffe respondía con sus mejores cazas, los Bf-109 y los Fw-190, pero las pérdidas eran insostenibles. Los pilotos experimentados morían más rápido de lo que podían ser reemplazados. El combustible escaseaba. La infraestructura industrial alemana se desmoronaba bajo toneladas de bombas. Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, se encontraba en una posición políticamente desesperada. Hitler lo responsabilizaba personalmente de la incapacidad de la aviación alemana para defender el Reich. Los informes de inteligencia que llegaban al cuartel general de la Luftwaffe en Berlín pintaban un panorama cada vez más sombrío. Los aliados estaban aumentando su producción de bombarderos, sus escoltas de largo alcance, los P-51 Mustang, ya alcanzaban Berlín, y no había ningún caza convencional alemán capaz de enfrentarse a ellos en igualdad de condiciones. Fue en ese contexto de desesperación estratégica donde un avión completamente diferente entró en escena. Un avión que no dependía de motores de pistón. Un avión propulsado por turbinas de combustión. Un avión que, si hubiera llegado a producirse en masa 6 meses antes, podría haber alterado fundamentalmente el equilibrio aéreo sobre Europa. Se llamaba Messerschmitt Me-262, y su historia es una de las más extraordinarias, contradictorias y trágicas de toda la Segunda Guerra Mundial. El origen del Me-262 no estaba en la desesperación de 1944. Estaba, sorprendentemente, en los años relativamente tranquilos de 1938, cuando la guerra era todavía una amenaza en el horizonte y la Luftwaffe exploraba tecnologías del futuro con la confianza arrogante de quien cree que tiene tiempo. Fue Willy Messerschmitt, el diseñador jefe de la empresa Bayerische Flugzeugwerke, quien recibió en octubre de 1938 una especificación del Reichsluftfahrtministerium, el Ministerio de Aviación del Reich, para desarrollar una plataforma capaz de aprovechar los nuevos motores de turbina que estaban siendo desarrollados simultáneamente por BMW y Yankees. La idea era audaz para su época, un caza completamente desprovisto de motor de pistón, impulsado exclusivamente por la combustión continua de turbinas de reacción. Ningún país del mundo había conseguido hacer volar un avión de combate de ese tipo de forma operativa. El equipo de ingeniería de Messerschmitt, bajo la dirección técnica del ingeniero Robert Lusser y posteriormente bajo la supervisión de Voldemar Voigt, comenzó a definir la configuración aerodinámica del aparato. La decisión más crítica fue la ubicación de los motores. En lugar de integrarlos en el fuselaje, se colocarían en góndolas bajo las alas. Era una solución práctica que permitía acceder fácilmente a las turbinas y distribuir el peso de forma más equilibrada, pero que también implicaba desafíos aerodinámicos considerables. Las alas en flecha suave de 18,5 grados no eran un capricho estético, sino una necesidad para gestionar la compresibilidad del aire a altas velocidades, algo sobre lo que los ingenieros de la época apenas comenzaban a teorizar. El primer prototipo, designado Me-262V1, quedó listo en abril de 1941 en las instalaciones de Augsburgo. Y aquí comienza una de las grandes ironías de la historia de la aviación militar del siglo XX.
Cuando llegó el momento de hacer volar el quinto uno por primera vez, el 18 de abril de 1941, los motores de turbina BMW 003, previstos no estaban listos. Tenían fallos de diseño graves, problemas de vibración, y una tendencia inquietante a detenerse sin previo aviso. La solución provisional fue tan brillante como absurda. Montar un motor de pistón Yankes Jumo 210G en el morro del avión para que el piloto, el Flugkapitän Fritz Wendell, pudiera al menos comprobar el comportamiento aerodinámico de la célula. Wendell, uno de los pilotos de pruebas más experimentados de Alemania, había establecido un récord mundial de velocidad en 1939 con un Messerschmitt Bf 209. Era exactamente el hombre adecuado para llevar a cabo ese primer vuelo en un aparato tan experimental. Su veredicto inicial sobre la célula fue positivo. El avión volaba bien con el motor auxiliar de pistón. Pero todos sabían que el verdadero examen estaba por llegar. Cuando los motores Yankes Jumo 004 finalmente estuvieron disponibles en una forma suficientemente fiable, el programa tomó un impulso diferente. El tercer prototipo, el Me-262V3, realizó el primer vuelo completamente propulsado por turbinas el 18 de julio de 1942, en el aeródromo de Leipein, en Baviera. Wendell estaba de nuevo en la cabina. Al empujar los controles de potencia y sentir la aceleración progresiva pero implacable de los dos Jumo 004, sin la vibración característica de los motores de pistón, sin el rugido dentado del cigüeñal, sino con un silbido suave y creciente que transformaba el queroseno en empuje puro, debió de tener la sensación de estar pilotando el futuro. La velocidad máxima que el quinto 3 demostró ese día superó los 800 km por hora. Para poner eso en perspectiva, el Spitfire MKV, que en 1942 era el caza estándar de la RAF, alcanzaba aproximadamente 594 km por hora. El P-51 Mustang, que aún no había entrado en servicio masivo, llegaría a los 703 km por hora. El Me-262 los hacía a todos parecer aeronaves de otra época. Pero aquí es donde la historia se complica. Donde la política, la burocracia y las obsesiones personales de los líderes del Tercer Reich convirtieron una ventaja tecnológica potencialmente decisiva en una oportunidad perdida de proporciones históricas. Los primeros problemas no eran tecnológicos. Eran de prioridad. El programa Me-262 competía por recursos con docenas de otros proyectos. El Ministerio de Aviación tenía que decidir qué programas financiar y cuáles retrasar. En un mundo ideal, la superioridad técnica obvia del Me-262 habría garantizado recursos ilimitados desde el principio. Pero la burocracia militar raramente funciona en términos ideales. Los motores Jumo 004 seguían siendo problemáticos. El tungsteno y el níquel necesarios para las paletas de la turbina eran materiales estratégicos escasos en la Alemania en guerra. Los ingenieros de Yankes, liderados por Anselm Franz, diseñador jefe del Jumo 004, tuvieron que encontrar aleaciones alternativas, compromisos de ingeniería que afectaban a la durabilidad. La vida operativa de un motor Jumo 004B era de apenas 25 horas. 25 horas antes de que la turbina requiriera revisión o sustitución completa. En comparación, un Rolls-Royce Merlin podía operar más de 200 horas entre revisiones. Era una debilidad estructural que iba a perseguir al Me-262 durante toda su vida operativa. Las pruebas en Leipein y posteriormente en Rechlin, el centro principal de evaluación de la Luftwaffe, continuaron a lo largo de 1942 y 1943. Los pilotos de prueba reportaban características de vuelo que mezclaban lo brillante con lo peligroso. A velocidades de crucero normales, el avión era manejable y preciso. Pero al acercarse a velocidades transónicas, comenzaban a aparecer fenómenos que nadie había estudiado adecuadamente. El llamado compresibilidad, en el que la formación de ondas de choque locales sobre las superficies del ala producía cambios bruscos e impredecibles en el comportamiento del avión. Sin experiencia previa, sin datos de túnel de viento adecuados para esos regímenes de velocidad,
Los pilotos navegaban en territorio completamente desconocido. En septiembre de 1943, durante una sesión de demostración en Rechlin, el general Adolf Galland, inspector general de los cazas de la Luftwaffe y uno de los pilotos de combate más condecorados de Alemania, tuvo la oportunidad de volar el Me-262. Su reacción fue inmediata y entusiasta. En su informe al mando de la Luftwaffe escribió que volar el Me-262 era como ser empujado por un ángel. Galland estaba convencido de que si ese avión podía ponerse en producción en masa de forma urgente, la Luftwaffe podría recuperar la superioridad aérea sobre Alemania. Presionó con toda su influencia para que el programa recibiera la máxima prioridad. Y entonces Adolf Hitler lo arruinó todo. En la primavera de 1944, durante una demostración del Me-262 en Insterburg, Hitler preguntó a los ingenieros si el avión podía ser modificado para transportar bombas. Quería un bombardero de alta velocidad que pudiera penetrar las defensas aliadas. Los ingenieros, aterrorizados ante la perspectiva de contradecir al Führer, respondieron que sí. Era técnicamente posible, aunque completamente opuesto a la naturaleza del aparato. Hitler ordenó que el Me-262 fuera desarrollado primariamente como bombardero, lo que en la práctica paralizó la producción de la variante de caza durante meses cruciales. Galland y otros oficiales de la Luftwaffe quedaron consternados. El Me-262 como bombardero perdía prácticamente todas sus ventajas estratégicas. Su velocidad, que lo hacía intocable para los cazas aliados, se veía reducida por el peso de las bombas. Y emplearlo para bombardeos de precisión cuando lo que Alemania necesitaba urgentemente era interceptar las formaciones de bombarderos aliados era, en palabras del propio Galland, un crimen estratégico. La producción del Me-262 se había iniciado en instalaciones que incluían fábricas subterráneas en Gusen, en Austria, donde prisioneros de los campos de concentración, una de las páginas más oscuras de la historia de este programa, trabajaban en condiciones infrahumanas fabricando componentes. La dispersión de la producción en múltiples instalaciones, necesaria para evitar los ataques aéreos aliados, complicaba enormemente la cadena de suministro y el control de calidad. Para el otoño de 1944, con la variante de caza finalmente autorizada para producción prioritaria, los primeros escuadrones de Me-262 comenzaron a operar. El Comando Novotny, una unidad experimental de élite liderada por el mayor Walter Novotny, uno de los pilotos con más victorias aéreas de la Luftwaffe, fue la primera unidad de combate equipada con el Me-262A1A, la variante de caza armada con 4 cañones Rheinmetall Mk-108 de 30 mm. Era un armamento devastador. Un solo impacto podía destruir un bombardero pesado. Los resultados iniciales eran prometedores, pero revelaban también las debilidades fundamentales del sistema. Los motores Jumo 004 no respondían bien a los cambios bruscos de potencia. Si un piloto abría los aceleradores demasiado rápido desde ralentí, la turbina podía flamear, apagarse. Los pilotos debían aprender una nueva disciplina de vuelo, una gestión del motor completamente diferente a todo lo que conocían. Y los momentos más peligrosos eran precisamente durante el despegue y el aterrizaje, cuando la velocidad era baja y la maniobrabilidad reducida. Los aliados descubrieron rápidamente este talón de Aquiles. La Supermarine Spitfire y los North American P-51 comenzaron a acechar los aeródromos alemanes donde operaban los Me-262, esperando en las fases de aproximación final o durante el rodaje, cuando el jet alemán era más vulnerable. Era una táctica born of necessity que los pilotos aliados llamaban simplemente cazar en los aeródromos. La superioridad de velocidad del Me-262 en vuelo horizontal se convertía en una desventaja táctica en las fases de baja velocidad. El 8 de noviembre de 1944, el mayor Walter Novotny murió en combate cuando su Me-262 fue derribado sobre Achmer. Las circunstancias exactas son aún materia de debate histórico. Algunos testimonios sugieren que fue alcanzado por fuego de caza aliado, otros que sufrió un fallo de motor.
Lo cierto es que la muerte de uno de los pilotos más capaces de Alemania en el nuevo avión ilustraba perfectamente las contradicciones del programa. La tecnología era revolucionaria. El contexto operativo era desesperadamente adverso. A principios de 1945, la situación había cambiado de forma radical. La unidad de élite conocida como Hagbarband 44, formada por Galland después de su destitución como inspector general de cazas, reunía a algunos de los pilotos más condecorados de la Luftwaffe, todos volando Me-262. Era un escuadrón extraordinario en circunstancias extraordinarias. Pilotos con décadas de experiencia de combate, volando la aeronave más avanzada del mundo, luchando en los últimos estertores de un régimen que se desmoronaba. Sus victorias aéreas contra formaciones aliadas eran reales y documentadas. Pero eran victorias tácticas en una guerra estratégicamente perdida. En total, durante toda la producción del programa, se construyeron aproximadamente 1.430 unidades del Me-262 en todas sus variantes. De esas, solo una fracción llegó a operaciones de combate reales. Los cuellos de botella en la cadena de suministro de combustible, los ataques aéreos aliados a las infraestructuras de producción y logística, la falta de pilotos entrenados en los procedimientos específicos del avión de reacción, y la desintegración general del Estado alemán en los últimos meses de la guerra impidieron que el Me-262 fuera desplegado en los números necesarios para hacer una diferencia estratégica real. ¿Qué habría ocurrido si Hitler no hubiera insistido en convertirlo en bombardero? Si los motores hubieran estado disponibles un año antes, en la primavera de 1943 en lugar de 1944? Los historiadores de aviación han debatido estas preguntas durante décadas. La respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es documentable es que los propios analistas aliados, en informes de inteligencia elaborados en 1944 y desclasificados décadas después, expresaban una preocupación genuina por el potencial del Me-262 si Alemania conseguía producirlo en escala. El general Karl Spaatz, comandante de las Fuerzas Aéreas Estratégicas en Europa, consideraba el Me-262 como la amenaza tecnológica más seria para la continuación de la campaña de bombardeo estratégico. Cuando los aliados avanzaron por Alemania en la primavera de 1945, encontraron Me-262 abandonados en aeródromos a lo largo de toda la zona de combate. Algunos estaban intactos. Muchos habían sido destruidos por sus propias tripulaciones para evitar la captura. Los técnicos americanos y británicos los examinaron con una mezcla de admiración y alivio. Los desembalaron, los estudiaron, los transportaron de vuelta a sus países de origen para análisis exhaustivos. El programa Me-262 aceleró directamente el desarrollo de la aviación de reacción en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, y a través del botín tecnológico capturado por la Unión Soviética, en el bloque soviético. Los motores Jumo 004 y BMW 003, capturados influyeron en diseños de turbinas posteriores. Las lecciones sobre compresibilidad aprendidas a sangre y fuego por los pilotos alemanes alimentaron la investigación aerodinámica que eventualmente llevaría a romper la barrera del sonido en 1947. El Me-262 fue simultáneamente un triunfo de la ingeniería alemana y un monumento a la incapacidad del Tercer Reich para traducir la superioridad técnica en éxito estratégico. Llegó demasiado tarde, fue mal empleado desde el principio, y operó en un contexto industrial y logístico que hacía imposible aprovechar su potencial real. Pero en aquellos meses de 1944 y principios de 1945, cuando cruzaba los cielos de Europa a velocidades que ningún rival podía igualar, representaba algo que el mundo no había visto antes: el futuro de la guerra aérea, hecho metal, hecho fuego, hecho historia.